Buenas, nosotros vamos a hablar del procesamiento y análisis de señales sísmicas para la materia de procesamiento de imágenes y señales. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Camila Marni, Juan Francisco Tierno, Franco Fresno, Francisco León y Nicole Blasco, quien les habla. Para empezar, queremos contarles cómo será la agenda. Empezaremos con una breve introducción, luego hablaremos de las etapas del procesamiento de datos sísmicos, luego la transforma de Fourier, seguida por casos reales y por último, una breve conclusión. Empezando con la introducción, la Tierra es un sistema dinámico sujeto a una continua actividad debido a la interacción de las fuerzas geológicas en su interior. La corteza, es decir, la parte visible de la litosfera, está formada por placas tectónicas en movimiento, que, en su interacción, producen terremotos, deformaciones de la corteza terrestre, volcanes, entre otros. Las placas pueden tener márgenes divergentes o márgenes convergentes. En los primeros, las placas se alejan y se crea litosfera, como sucede entre la placa indo-australiana y la placa antártica. En los segundos, por el contrario, las placas convergen y colisionan. Los márgenes de subducción son las zonas en las que las placas convergen unas con otras. Cuando dos placas tectónicas convergen y una de ellas se introduce por encima de la otra, es decir, se superpone, produce que la litosfera se consuma o se destruya. Además, se generan grandes cantidades de fuerza y deformación concentradas en los límites de la placa, y, cuando esta deformación se libera repentinamente, se producen los terremotos. La presencia de estas ondas sísmicas son detectadas por los sismógrafos, que se encuentran compuestos por un sistema mecánico con un resorte y un amortiguador, y un sistema de grabación de datos de forma analógica o digital. Podemos dividir las etapas de procesamiento de datos sísmicos en tres grandes etapas: preapilamiento, apilamiento y posapilamiento, o pre-stacking, stacking y post-stacking, por su nombre en inglés. En la primera etapa se almacena la información indicando las diferentes amplitudes que tuvo el sismo. En la segunda se va a validar que el dataset tenga calidad y cantidad. En la tercera se obtiene la señal sísmica en el dominio del tiempo. Y en la cuarta se van a aplicar filtros para eliminar el ruido y resaltar los eventos principales de la señal. Yendo más a detalle, en el almacenamiento, los datos sísmicos se captan con un sismógrafo, como dijo Nikki, y se almacenan en forma multiplexada. Esto quiere decir que se guardan todos los datos juntos en una matriz llena de números que va a indicar las diferentes amplitudes que tuvo el sismo. Si dicha matriz se demultiplexa, como vemos en la imagen, se pueden obtener los datos ordenados secuencialmente, por ejemplo por tiempo, de forma tal que se forma el sismograma. Con estos datos se tiene que verificar la geometría sísmica para asegurar que la calidad y cantidad del conjunto de datos son suficientes. Si lo son, con la información almacenada se representa una nube de puntos y con dos factores del sismógrafo, que son la frecuencia de muestreo y el factor de transducción, se puede obtener una señal sísmica en el dominio del tiempo. Ya con la señal sísmica, se editan los registros para mejorar la calidad de los datos recabados. Para eso, se deben aplicar filtros para eliminar ruido y resaltar los eventos principales de la señal sísmica. Los filtros por lo general operan sobre la base de frecuencias y amplitudes, pero antes de ello se tiene que hacer un análisis espectral para saber qué tipos de filtro aplicar y cuáles son sus parámetros. Bien, como mencionó Fran, ahora vamos a explicar un poquito los tipos de filtros que se pueden aplicar. En primer lugar, tenemos arriba a la izquierda el pasabanda. Es el filtro más empleado, que tiene como finalidad dejar pasar una señal en una banda limitada de frecuencia, de manera que se acepten las frecuencias que contengan una energía de reflexión coherente y se rechacen aquellas asociadas al ruido. El rango de frecuencias que uno desea filtrar puede ser configurado, y en estos gráficos que vemos acá podemos observar distintos filtros pasabanda. En el caso del filtro pasabajo, se aceptan todas las frecuencias más bajas que una que nosotros determinamos. En el filtro pasabanda se aceptan todas aquellas frecuencias dentro de un intervalo determinado, mientras que en el pasalto se aceptan todas aquellas frecuencias mayores a una determinada. Por último tenemos el filtro de rechazo de banda, que simplemente se aceptan todas las frecuencias menos una que nosotros podemos indicar. Si vemos abajo, tenemos el filtro FK. Este permite reducir el ruido, eliminando los eventos lineales de baja velocidad como ondas aéreas.
Otra forma de eliminar este tipo de ruido es impidiendo el ingreso de información en el sismograma de determinadas ondas de frecuencia y velocidades indeseables, ajustando adecuadamente los espacios entre los geófonos de recepción. Si vemos arriba a la derecha tenemos el tercer caso, o reducción de tiempo de muestreo, que este básicamente consiste en eliminar las frecuencias más altas de la señal, reduciendo el tiempo de muestreo, lo cual, si bien implica cierta pérdida de información, también va a permitir que el registro sea más liviano y que se eliminen frecuencias de ruido, por ejemplo, las de las maquinarias. Para esto, en este caso, se debe tener en cuenta que se cumpla la condición de Nyquist, es decir, que la frecuencia de muestreo sea mayor que la máxima frecuencia contenida en la señal. Generalmente, las señales sísmicas contienen componentes de frecuencias de entre 1 y 10 Hz, por lo que la frecuencia de muestreo debe ser de 20 Hz como mínimo aproximadamente. Por último, tenemos abajo a la derecha la deconvolución. Consiste en un filtrado inverso a una onda previamente convolucionada para tratar de mejorar algunos efectos que pudieron empeorar la calidad de la información. La deconvolución de la onda es necesaria, ya que la misma es convolucionada por el entorno al momento de captarse, por la naturaleza de la medición en sí, y se pierde cierta resolución respecto de la onda original. Una vez hecha la etapa de preapilamiento, se pasa a la etapa de apilamiento, en donde se pone foco en dos puntos principales. Como primer punto, se realiza la sumatoria de la información recibida del sismograma y que corresponde al mismo punto del subsuelo en base a los resultados del análisis de velocidad. Este análisis lo que hace es proveer información acertada sobre la velocidad del subsuelo. Como segundo punto, se realiza una corrección dinámica, donde se elimina el desplazamiento de tiempo que se produce por la disposición de los geófonos que se alejan del punto de explosión y generan así una curvatura indebida de los registros horizontales, dando una sensación de un falso uso, podríamos decir. Posteriormente se ordenan las trazas. En resumen, la idea de esta etapa es amplificar la señal sin producir un aumento de ruido, como lo haría una amplificación común. Ahora, existen muchos casos para poder ejemplificar el proceso, pero consideramos que los dos que seleccionamos tienen la particularidad de ser entendibles y concisos. Como primer ejemplo, tenemos arriba a la izquierda una señal sísmica cuyo registro se encuentra por debajo del nivel 0, lo que estaría indicando que o las amplitudes no son reales o bien no está ubicado en la posición real en la que debería respecto al suelo. Esto es así porque al comienzo de un evento sísmico la aceleración es 0 y después de que termina la aceleración sigue siendo 0. Por esta razón, lo que se debe hacer es trasladar la señal al equivalente en el nivel 0 de amplitud, resultando en un gráfico similar a la imagen de abajo a la izquierda, donde la nueva señal se representa con color blanco. Como segundo ejemplo, arriba a la derecha, encontramos una señal sísmica cuyo registro denota una pendiente extraña, que no permitiría un análisis correcto. La manera de proceder es utilizar herramientas que permitan calcular la línea de tendencia y organizarla para que la señal pueda desarrollarse en el nivel 0 de amplitud, que es el adecuado y que va a tener pendiente nula, resultando en una nueva señal representada en el gráfico de abajo a la derecha con color blanco. Existen un montón de herramientas que permiten lograr este resultado, pero la más famosa probablemente sea la función dtrend, incluida dentro del set de herramientas de MATLAB. Bueno, la última de estas tres etapas que les estamos mencionando es la del post-apilamiento. Esta es una etapa bastante concisa, bastante chica, no vamos a ahondar en mucho detalle en ella. En esta etapa por lo general se incluye una deconvolución para recuperar altas frecuencias perdidas durante el apilamiento y para suprimir señales múltiples. También se suelen aplicar el filtro pasabanda y se introduce alguna ganancia sobre el resultado para facilitar el análisis. Convertir una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia nos permite ver cosas que en ella no son posibles a través de la observación directa. A veces es difícil saber qué frecuencias están contenidas dentro de una señal si la miramos desde el tiempo. Es por esto que la transformada de Fourier es una herramienta matemática muy importante para nosotros en el procesamiento de señales. Sirve para transformar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, como ya dije anteriormente.
En el dominio de la frecuencia se pueden ver picos, como por ejemplo en el gráfico superior dentro de la presentación, y es importante destacar que dependiendo del tipo de frecuencia de un sismo, se ven afectadas unas u otras estructuras, es decir, edificios, dependiendo de la altura que tienen y su rigidez. Por ejemplo, un sismo de 2 Hz tiene una frecuencia alta, es decir, se mueve muy rápido, entonces puede afectar principalmente a estructuras bajas. Pero un sismo de 0.5 Hz afecta principalmente a las estructuras más altas. Para continuar, podemos nombrar un par de casos importantes que sucedieron, casos reales dentro del mundo, que tienen referencia a la magnitud que tienen los sismos dentro de la Tierra. Como por ejemplo, si empezamos desde la parte derecha de la presentación, China en el 2018 sufrió un terremoto que tuvo una magnitud de 7.9 y la cantidad total de heridos fue de casi 90.000 personas. Si seguimos del lado derecho, en Sumatra en el 2004, unos años antes, ocurrió otro sismo que tuvo una magnitud mayor, ya este es de 9, y ocasionó una serie de tsunamis también que devastaron a lo largo de todas las costas la mayoría de los países que bordean al Océano Índico. La cantidad de muertes por estos sismos y los tsunamis posteriores fue de alrededor de 230.000 personas. Y como último caso, en Japón en el 2011 fue el terremoto más grande de la historia y tuvo una magnitud también de 9 puntos como el terremoto de Sumatra. Y este sismo no solo fue un sismo de por sí, sino también provocó tsunamis, que tenían olas de más o menos de 40 metros. La consecuencia del sismo también fue devastadora, hubo alrededor de 16.000 muertos, casi 3.000 personas desaparecidas y unos 6.000 heridos. En esta presentación y en estas fotos podemos ver en qué fecha sucedieron ciertos sismos, las horas, las latitudes y longitudes y la magnitud que tuvo cada uno. Si vemos en el mismo día, el 10 del 11 del 2022, ocurrieron muchísimos sismos con magnitudes bajas. Y como último, para cerrar esta presentación, todos sabemos que en todo momento se producen terremotos, solo que algunos prácticamente no se sienten porque su magnitud es muy baja, como la imagen anterior y como podemos ver en la frecuencia de terremotos que figura ahora en la pantalla, en la que hubo 1.300.000 sismos con una frecuencia baja de 2 a 3 puntos. Siendo que anualmente existe una alta frecuencia de terremotos, nos parece importante como futuros ingenieros que estemos informados en esta temática y podamos en conjunto prevenir y evitar que estos movimientos impacten tanto como lo hacen hoy día. Pensamos en construir de forma que las edificaciones soporten estos tipos de movimientos. Nosotros no vamos a estar construyendo estas edificaciones, pero sí podemos implementar sistemas que los puedan prevenir y los puedan calcular. Y por lo tanto evitamos muertes y heridos. Muchas gracias a todos.